Hermanos, que el Señor los bendiga. Pueden tomar vuestros asientos. Después de un pan caliente como este, Pastor Jorge, ¿qué hacemos? Quiero externar mi gratitud por la invitación hecha por esta iglesia y por este santo ministerio. Es una alegría conocer más de cerca el ministerio MSBN. ¿Es eso? Una alegría estar más cerca del pastor Vilmar, la pastora Neya. Una alegría conocer pastor Josué. Había oído hablar de usted a través de mi esposa, que estuvo en su iglesia acompañando a una cantante hace ya algunos años. Que Dios le bendiga. Una alegría conocer al pastor Jorge Luis. He oído hablar de usted en el País Vasco. Una alegría. Y qué alegría estar aquí con vosotros. Me acompaña mi querida y única esposa, la pastora María, y me acompaña Luis Besucón. Es nuestro pastor de jóvenes, líder de jóvenes de nuestra iglesia, nuestra en el sentido de pastoreo, no de adquisición. Y también qué gusto ver aquí mis amigos. El mariscal, le llamo mariscal, Carlos y Sandra. Nos conocimos en el 2014 y desde allí una amistad tan estrecha, tan bonita y tan preciosa de Dios. Gracias por vuestras vidas, hermano Carlos y hermana Sandra. Qué bueno conocer a los hermanos, después intercambiaremos impresiones. Reciban saludos de la iglesia en Ámsterdam, Iglesia Vida Nueva, a la cual estamos allí pastoreando después de una situación que Dios nos empujó para estar allí. Yo soy originalmente también, gracias Pastor Michael, después quiero darte un abrazo. Pastor Michael ha estado orientándome en los bastidores todo el tiempo, y gracias Pastor Michael por el tremendo trabajo que habéis hecho aquí. Quiero felicitar Pastor Vilmar, enhorabuena por esta conferencia misionera. Enhorabuena Pastor Vilmar, iglesia aquí en Getafe. Enhorabuena ministerio MSBN. Yo creo que esta iglesia merece un aplauso. No me han dado nada para hacer propaganda, ¿eh? Esto es intencional. Hoy pasó algo muy interesante. Cuando llegué en el vuelo, mi esposa vino de Escocia. Tenemos dos hijas, dos preciosas hijas. La mayor vive en Holanda, ya vivía antes de nosotros, estaba allí haciendo la universidad. Y la menor está en Stirling, Escocia. Y mi suegra está allí porque fue a visitar a la nieta, tuvo un percance, se rompió el tobillo, está ingresada y mi esposa está allí ayudándola. Así que nos encontramos hoy aquí en Madrid. Pero hoy pasó algo muy interesante, porque cuando yo justo bajé en la T1, hace años que no bajo en la T1, y me acordé cuando llegué en España, el 1 de abril de 1992, 30 años y medio atrás. Así que cuando salgo por aquella puerta, la misma puerta, me emocioné. Le dije, wow, 30 años y medio han pasado. Salí de Brasil cuando tenía 25 años. Era el guapetón de los guapetones. Tanto que esta señora cuando me dio Pastor Jorge dijo, es mío. Y la pobre mal sabía dónde iba a llegar este. Pero Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Pero ha pasado algo más. Hará más o menos, o hace más o menos 2 años, yo cuento con 20 minutos, ¿es esto? Sí, pues, si no, pastor, yo me someto, solo necesito saber. Hará más o menos 2 años, yo desperté por la madrugada con un título, El silencio de los enviados. Y fue tan fuerte en mi corazón que yo me levanté y no conseguí dormir. Y empecé a plasmarlo en el ordenador lo que se me estaba viniendo. Después como que se me cerró el grifo. Y porque yo no soy escritor es el pastor Jorge, ¿verdad? Escribe un libro de 185 páginas del arrebatamiento. Por cierto, me interesa, pastor, este tema del arrebatamiento. Entonces yo no soy escritor.
Así que conforme venían las inspiraciones, yo escribía. Después era como los profetas, pasaba 2 años sin recibir nada, pastor, qué cosa más extraña. Pero hace más o menos 3 meses empezó a venir. Y justo cuando estaba preparándome para esta conferencia, paralelamente continué escribiendo el libro. Esta semana, para ser más preciso, ayer, me llama la gráfica y me dice, el libro está listo. Y aquí lo tengo. Se intitula El silencio de los enviados. Es una apertura de corazón. Yo no soy misiólogo, yo soy misionero. No sé si está ahí, varón Junior, si me puede poner la tapa que te mandé. Yo no soy misiólogo, yo soy misionero. Es un volcar del corazón. En estos 30 años de campo, a donde hemos pasado tantas cosas, no tenemos con quién llorar, no tenemos con quién abrir el corazón. No te dejes engañar porque tú ves el líder rodeado de personas, pero está solitario. No puede abrirse. Y a veces ni con la esposa. Y entonces tienes que llorar en tu almohada. Y es de esto que va el libro. Entonces, como yo recibí hoy, yo quiero honrar primero al presidente de este ministerio, nuestro querido pastor Josué. Quiero honrar a nuestro querido pastor Vilmar y quiero honrar a mi homólogo, pastor José Luis. Por favor, quiero entregarles un libro. Este libro estará al final con el hermano Carlos, que me estará ayudando. Si alguien quiere llevarlo, es un precio simbólico de 10 euros. Pastor, yo no tengo 10 euros. No pasa nada, yo tampoco tengo. Entonces vamos a entrar en un acuerdo y se puede hacer algo. Tendremos 3 días para arreglar esto. Vamos a la palabra. Se me ha sido asignado este tema: los desafíos y avance de la evangelización en España. Quisiera un otro tema a pesar de haber estado 24 años aquí, porque los desafíos son estos, desafíos. Siguen, no paran y es una constancia. Y a pesar de haber estado 24 años aquí, mis últimos 3 años de estos 24 fueron en Madrid, precisamente Madrid, aquí. Y aprendí mucho en esta nación. Prácticamente mi ministerio fue forjado en España. Prácticamente lo que soy ministerialmente hablando, se la debo a España. Entonces, mi manera ministerial de pensar es española. Mi manera de actuar es española. Y me he reído mucho porque he vivido 20 años en Andalucía. Quillo. ¿Hay andaluces aquí? ¿No tenemos andaluces? No. Vale, vamos a ver. Tenemos vascos, tenemos catalanes, tenemos, a ver, ¿qué tenemos aquí? Yo he visto que hay aquí más o menos 20 naciones, esto es lindo. Pero cuando estaba en Andalucía, nuestras 2 hijas nacieron allá. Yo fui pastor de la segunda iglesia Asamblea de Dios más antigua de España, en la ciudad de Ronda, a donde se escribió el himno de Andalucía. Y allí aprendimos mucho. Mi hija mayor nace en Málaga, mi hija menor nace en Ronda. Estuvimos en distintos lugares, 20 años en Andalucía, en distintos lugares, 2 años en Extremadura, allí en Zafra, Badajoz, y los últimos 3 años aquí. Luego el Señor nos lleva para Irlanda del Norte. Y allí estuvimos 6 hermosos años. Y ahora nuestro ministerio en Brasil, mi pastor es el pastor Ezequiel Soares da Silva, pastor. Es el presidente de la Comisión Apologética de la Asamblea de Dios, CGADB, escritor muy reconocido.
Él es mi pastor, es el que nos ha sostenido todo ese tiempo en el campo. Así que Él nos había ordenado, a pedido de la Asamblea de Dios de España, que regresásemos a España. Y ya estaba todo perfilado para regresar a Santander. Íbamos a asumir una iglesia en Santander. Estuve 24 años en España y nunca había ido a Cantabria, hermano. Y me enamoré de Cantabria, de sus playas, de su gente, de la iglesia. Y estábamos ya viniendo, mi esposa y yo, cuando de repente sopla un ruach, pastor. Sopra un pneuma. Sopra un mover de Dios. Y estamos en Holanda, allí pastoreando. Así que orad por nosotros. Pero como introducción vayamos a Lucas 4:16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Mi aula, no, hermano, yo no soy el pastor Jorge Luis. Además, yo odio las comparaciones. Yo he intentado ser predicador así, he intentado, hermano. He intentado ser cantante, hermano. Mi esposa canta, pastor, mi esposa canta. Y mi esposa me dijo, por el amor de Dios, deja de interrumpir la alabanza. No sé por qué los pastores tenéis esta idea de que cantáis. Y yo digo, pero yo canto. Digo, sí, pero tú canta para gloria de Dios y martirio de los hermanos. No haga esto. Así que he tenido que tomar una decisión. Soy lo que soy. He imitado predicadores. ¿Quién no ha imitado, verdad? En mis inicios, pastor Gilván Rodríguez, le imitaba. Con los tiques y todo, pastor. Pero no caía fuego. Imitaba a unos cuantos predicadores, pero hermano, no caía fuego, pastor Gilmar. Pastor Josué, no caía fuego. Y hasta que un día yo tuve que aceptarme. Me miré al espejo y me dijo, perdón la expresión, tío, con ese pedazo de nariz Dios te ama, ¿sí? Así que más vale que te aceptes como eres, porque Dios quiere usarte como eres. Así que en Lucas capítulo 4, versículo 16, si lo tenemos allí, porque estamos hablando de los desafíos y avances de la evangelización en España. Para eso tenemos que hablar de la cultura. Y Lucas, como un buen observador, era médico. Por cierto, cuando lees los últimos 3 capítulos de Hechos, te queda impresionado con el conocimiento náutico que tenía Lucas, con cosas que Lucas habla que no es solo de un médico, es algo más. Pero Lucas hace una observación de Jesús y dice así, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su, y se levantó a leer. ¿Qué Lucas quería decir con eso de su costumbre? Estamos hablando del Hijo de Dios. Como bien fue expresado aquí, Dios en forma humana. Y hallándose en forma humana, esa expresión es muy interesante en Filipenses, que habla de la kenosis de Cristo. Hallándose en forma humana, cuando se halló en forma humana, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando Jesús está entre los suyos, Él era uno más. Esta historia de Jesús, y eso no es nada en contra de los altos rubios de ojos azules, ¿sí? Pero esa historia de este Jesús hollywoodiano no es cierto. Si Jesús, los que hacen una introducción sobre cómo sería Jesús, su fisionomía, el Jesús que de la época de la Biblia, estamos hablando del Jesús bíblico, lo más cercano sería un moreno de mediana estatura. Así que yo puedo mirarme al espejo y decir, mira, era igual a Jesús. Así que Jesús entra en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué significa eso? Absorbió la cultura. Él podría muy bien haber prescindido de eso, porque él era hijo de Dios, ¿no? Porque hay muchos que por ser creyente piensan que no tienen que absorber la cultura, sino que la cultura tiene que respetarla. Y es verdad, y nosotros entraremos ahí. Pero Jesús entra en la sinagoga conforme a su costumbre. Esto habla de estar bajo una cultura.
Vale. ¿Qué significa cultura? Conjunto de modos de vida, todo eso está ahí en vuestra carpetita, ¿vale? Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera, conforme la RAE. ¿Qué es RAE, Pastor Sidney? ¿Quién puede decirme qué es RAE? La Real Academia Española. RAE. Así que esa es la definición de cultura, pero esto nos habla de desafío, y desafío nos habla de resiliencia. El desafío es constante en la cultura. Yo estuve 24 años aquí, yo solo sé que nada sé. Solo sé que necesito seguir aprendiendo, necesito seguir observando, necesito ver cómo hablan. Así que esto es muy importante. En la parte B de la introducción vais a ver que está la cultura del país receptor versus la cultura del país remitente. Cuando yo soy enviado hace 30 años atrás, yo venía con tanto fuego y sigo con fuego, solo que sigo más equilibrado, creo que sigo más equilibrado. Venía con tanta pasión, porque me hablaban que en España era el cementerio de los misioneros. ¿Habéis oído hablar de eso, verdad? Y hermano, realmente hace 30 años atrás, no es hoy, ¿eh? Hoy eso es una maravilla. España, por cierto, y hablaremos en el final, clave en el avivamiento mundial, en el avivamiento europeo, España. Pero cuando llegamos aquí dijimos, vamos a comer España, España es nuestra, y vamos, hermano, y salimos, hermano. Pensaba que era como en Brasil, se ponía en la esquina, la gente se convertía, ¿qué va? Y para colmo, yo hablaba, aún me tropiezo con el portuñol, imagínate 30 años atrás. La gente no me entendía y yo decía, perdona, esa es una clase, ¿no? Entonces podemos, ¿verdad? Es una conferencia, ¿verdad, pastor? Podemos hablar. Y yo decía, estos miserables españoles, incircuncisos, duros de corazón que no se convierten. Hasta que yo tuve que aprender que no era tanto el problema de la dureza de corazón, sino que ellos no me entendían, y no solo por el hablar, sino porque yo no absorbía la cultura. Yo quería que ellos se convirtieran a mí, y no estoy hablando de fe, estoy hablando de cultura, y yo no me convertí a ellos. Así que cuando la cultura receptora recibe, generalmente hay shock. La cultura remitente, cuando me enviaron, me dijeron, Dios está contigo, amén, amén. El Señor te va a usar, amén, amén. La cultura remitente, la que envía, tiene una manera, vamos a hablar de la cosmovisión. La cultura receptora tiene otra cosmovisión. No piense por el hecho de, porque el español y el portugués son muy parecidos, ¿verdad? Y yo daba por sentado que no iba a tener problema con el español, pastor, porque es muy parecido. Dice, no, yo llego allí, abro la boca y el Espíritu Santo me usa. Y hermano, no sé si era yo que no estaba en sintonía con el Espíritu Santo. No entendía muy bien, yo predicaba, la gente no entendía nada. Se burlaban de mí, pastor. Se burlaban de mí. Sí. Y si los españoles tenían algo característico, es que ellos no te mandan recado, te hablan en la cara. Porque nosotros los latinos, y permítame decir los brasileños, y permítame decir los paulistas, y permítame decir Jundiaí, para no meter a nadie en el saco, perdón la expresión, si yo quiero decirte algo, yo no te voy a decir en la cara, yo voy, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? Vamos a tomar un café. Y 4 horas después, yo voy a decirte, pero no te voy a decir la cosa como es. Entonces, hoy, pastor, cuando alguien me pregunta, la gente allí en Amsterdam ya están aprendiendo conmigo. Dice, pastor, ¿qué tú piensas de esto? Dice, ¿tú quieres que yo responda como un brasileño o como un europeo? Como brasileño, pastor, hermano, ese está lindo. Podría haber un arreglito aquí. Como europeo, está una porquería. Cultura. Pero cuando los españoles nos hablan, piensan, hermano, parece, perdón los españoles, ¿eh? Y los andaluces, qué escandaloso. Hay andaluces aquí. Yo soy, iba a decir, nos escandalicé, pero yo soy bético. Ay, incluso salió un gloria a Dios allí en el fondo, hermano. Disciplínalo, pastor. Man que pierda. De Cádiz, yo serví en Conil de la Frontera 2 años. En Jimena de la Frontera, en Jerez de la Frontera. Qué lindo. Así que no pienses que por el hecho de que tú, incluso los hispanos,
tienen choque entre vosotros y no sois la misma cultura, no habláis el mismo español. Pues no. Vamos a ver un video muy interesante sobre dos culturas que hablaban el mismo idioma, pero que expresaron diferentemente una manera de entender la alabanza a Dios. Vamos allá en el video del africano, Junior. El primer video, campeón. Pastor, tendrá que darme descuento por el retraso ahí del... Dale volumen, dale voz, amplíalo si puede. Si no, va así mismo. ¿Lo veis? Ahí. Dale volumen, varón. Necesitamos volumen. ¿Dónde está el volumen? Es importante el volumen, si no, no vas a entender. Ahí. Al comienzo. Perfecto. Hoy es el nacimiento de Jesús. Vamos todos a misa. Venga, va a misa. No creo que sea una buena idea. ¿Nos prohíbes que vayamos a la iglesia? Cantemos todos. Ahí los pentecostales empiezan. Señor, ¿qué problema tienes? ¿No podemos cantar en Nochebuena? ¡Cállate! Hace semanas que hago todo lo posible para que la gente de aquí nos acepte, para que nos vea como gente normal. ¿Gente normal? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué ocurre, señor? ¿Gente normal? ¿Gente normal? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no somos gente normal? ¿Es eso? Oh, el Señor reniega de sus orígenes. Es verdad. Yo no reniego. Quiero que nos vean como a iguales. Preferiría que mi familia no cantara un gospel africano delante de todo el pueblo en Nochebuena. Esto es impresionante. ¿Cómo puede ser posible? Son nuestros hermanos. Creen en Jesús. Nuestro Señor, el pastor, quiere a todas sus ovejas. Señor, si quieres parientes, deberías rezar más. ¿Pero qué voy a hacer? Necesitaría un milagro para convencerlos. ¡Señor! Bueno, clarísimo, un choque cultural, ¿verdad? La misma canción, ¿no? Pero claro, esta película se llama El Doctor Africano. Os la recomiendo que la veáis. Es todo un contenido de cosmovisión y cómo las culturas se chocan. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque ellos querían cantar. Pero hermano, si ya visitasteis a África, sabe cómo es. Los cultos duran 4 horas. Una vez me llevaron, yo estaba en Guinea-Bissau,
en Guinea Ecuatorial, y me llevaron a un culto, hermano, duró 5 horas, y los hermanos no paraban de bailar. Ahí el pastor me dijo, pastor, tiene que predicar por lo menos 1 hora y media. Yo estaba cansado. Entonces, son choques culturales, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que entender eso cuando se trata de cultura. Resulta que los misioneros recién llegados, cuando llegan, ellos vienen con aquella visión mesiánica. Yo voy a transformar, ganar, y va a ser todo. Y se chocan, y muchos vuelven frustrados a sus países. Es por eso que mucha gente no fructifica en el ministerio. ¿Por qué? Porque viene con y perdona la expresión, complejo de mesianidad, sin entender que incluso Jesús, y hablaremos de esto en Hebreos, tuvo que aprender obediencia, ¿vale? Ahora, los brasileños, y yo entre ellos, imagina que un hermano español llegue, para los españoles va a sonar súper normal, y eso está en la carpeta. Y un hermano llega y te dice, hermano, no veas como su mujer es una gallina, pero usted tiene mucho tesón, porque no vea cómo hay situaciones puñeteras en esta iglesia. Pero luego que pase toda esa situación, te llevaré a comer porras, y porras calientes. Los brasileños, y eso suena feo, y yo sé que están online, pero estamos en España. Esto es súper normal para España. Los portugueses llaman a los pequeños putos. ¡Ay, pastor! Cultura, hermano. No es una conferencia misionera. ¿Queremos aprender? Sí. Entonces, los que estamos en España tenemos que absorber la cultura. El tema es que nosotros tenemos unos tabúes que nos cuesta romper y mucho. Y yo no he venido aquí para transmitir nada que ya no sepáis. Pero los misioneros, y yo entre ellos, cometemos muchos errores culturales. La gente se ríe de nosotros y después aprendemos. Un misionero recién llegado de su país, creo que era americano, estaba predicando sobre Jonatán, cuando Jonatán comió de la miel. Pero claro, el recién llegado no sabía diferenciar aún las cosas. Así que dijo, hermano, así como Jonatán cogió la vara y metió en el pañal, mete toda en el pañal, saca la miel de este pañal. Era panal. Él estaba confundiendo fralda con favo de mel. Y los hermanos quedaron así, ¿nos está mandando comer qué? Sí, hermano, y él lleno de fuego, pastor. Sí, hermano, coma del pañal de Cristo en esta noche. Nos reímos, pero pasa. La importancia de entender los términos locales de la cultura. A nosotros nos cuesta tela decir Ramón. Y acaba de llegar un hermano en la iglesia que se llama Jamón. Hermano Jamón, no vea cómo está gordito, ¿eh? No, hermano, Ramón. Pero claro, como es tan parecido, yo, el prólogo de mi libro me ha hecho un misiólogo que se llama Neil Rees. Él me trajo a España, él fue mi mentor. Y él nos daba clase de español y nos daba, hermano, nos daba con todo, con todo. Y un día me dijo, yo desisto, no quiero más saber de eso. Voy a hablar en portuñol y que el Espíritu Santo se encargue de convertir a la gente. Es que claro, nosotros queremos eximirnos nuestra responsabilidad y ponerla en las de Dios. Vamos allá. Mira lo que pasa cuando un andaluz va a Cataluña. Vamos allá, varón. El vídeo del andaluz en Cataluña. Yo mandé ahí el link para que no veáis, sepáis que, o mejor, para que sepáis que aquí también en España, que hablarnos de ello. Pon el video. Tienes que poner el video, varón. Un andaluz visitando Cataluña. Yo te mandé el link, varón, en YouTube. Ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, perdona, un hostal o una pensión baratita por aquí cerca, que es que me ha salido un trabajo, yo vengo de Córdoba, y me ha salido un trabajito aquí y, hombre, para poder hospedarme, que no me cueste mucho el dinero. Sí, home, sí, mira, ara quan surtis, al carrer a mà dreta, al mig del carrer, trobaràs un edifici que posa Cal la Núria. Això és un hostal. Doncs en allà segurament que trobaràs habitació. ¿Vols prendre alguna cosa? ¿Me pones un café con leche? Sí, home, sí. Madre mía, no me he enterado de nada.
Molt bé, noi, aquí tens. Un cafè amb llet. €1,25, sisplau. Perdona, €1,25. Te falten 5 cèntims. Sembla que no m'has entès. €1,25, que te falten 5 cèntims. Collons. ¿Qué pasa? ¿Que no entiendes o qué? Que te he dicho que es €1,25 y que te faltan 5 céntimos. ¿Cómo sabía yo que por 5 céntimos Tassi habla español? Esos andaluces. Esos andaluces. Mis niñas cuando hablan español, pastor, parece que están peleando, las dos. Ahí cuando pasa por el inglés, bajito. Pasa por el español, hija, chiquilla, no sé, ya, tía, ahí pasa por el inglés. Cultura. Pero España, que viene del término romano Hispania, o sea, ¿os acordáis del Gladiator? ¿Verdad? ¿Os acordáis? Se habló mucho de esto. España cuna de culturas, eso está en vuestra página 2. Es un país milenario. Por aquí pasaron romanos, celtas, fenicios. Esta nación fue forjada a base de muchas guerras. España es un país hoy que tiene una hegemonía que, por cierto, está fragilizada, pero que ha sido muy difícil de llegar a donde se ha llegado. Y luego porque España y Portugal formaban un solo reino, hasta 1860 formaban un solo reino. Por eso que son llamados idiomas gemelos o parecidos, ¿vale? No sé si visitaste ya Galicia, aquello es tremendo, es portuñol, pero tiene que entender lo que es el contexto. Y España, hasta 1860, era una sola nación con Portugal. Después se dividió formando la nación lusa, los llamados lusófanos, los de habla portuguesa. Claro, que por ser una nación rica en cultura, rica en arte, y luego fue la conquista del Nuevo Mundo con Cristóbal Colón, ¿os acordáis de esto? 1492. Después hubo otros descubridores que abrieron fronteras en el Nuevo Mundo. De hecho, debemos mucho a los españoles. Por supuesto que existe la cara negra de la moneda, pero la cultura, España es una cultura, es una olla de culturas. Yo te mandé ahí Junior, te mandé un mapa de España. A ver si me lo pones ahí, por favor. Y vas a ver que España de norte a sur, en todas las partes, está llena de cultura. España es rica en gastronomía. Hoy me tomé un gazpacho. Fui a Mercadona. Claro. Fui a Mercadona, pastor. Me tomé un gazpacho y compré un salmorejo para mi esposa. Así que la cultura española es rica. Vas a ver por doquier. España es rica en cultura, ese país es rico en gastronomía, ese país es rico en el arte, ese país es rico en todas las áreas, pero también existe lo que es las culturas religiosas en España. Volviendo un poquito aquí, tú vas a ver, mira, yo viví 20 años en Andalucía, ¿vale? Andalucía sería esta parte, las 8 provincias, porque dicen que la de Gibraltar es la 9ª, hay una pelea allí. Entonces tú vas a un lado y ves cómo hay tanta diferencia cultural. Es un poco como Brasil. Bueno, Brasil comparado con España es un continente. Así que, porque España más o menos es del tamaño de Bahía, para que podáis entender, ¿vale? España cabe dentro de Bahía. Pero si vas al norte, vas a ver que es una cultura tremenda. Vas viene al sur, vas al este, vas al noroeste, vas a Cantabria, ves tantas cosas bonitas, porque España es una nación cultural. Entonces nosotros llegamos aquí y ellos quieren saber qué sabemos de ellos, porque estoy hablando de la cultura receptora con la cultura remitente. Recuerdo que estamos pastoreando una iglesia en Sevilla, en el sur de España, una ciudad llamada Dos Hermanos. De allí llaman los nazarenos, el gentilicio de dos hermanas nazarenos. Y teníamos 19 nacionalidades distintas en la iglesia. Y había allí, con todo respeto, unos uruguayos. Me gusta Uruguay, aparte del maracanazo de 1950, me gusta. ¿Qué pasó?
los hermanos uruguayos dijeron, pastor, estamos haciendo un evangelismo todas las tardes. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde más o menos, en agosto. Dije, vale. Y dije, ¿cómo estáis haciendo? Mira, nos ponemos allí con nuestro mate, con nuestro té. Y bueno, estamos evangelizando a la gente. Y claro, esto era muy bonito, pero los españoles no entienden. No es algo cultural de ellos. Háblales del salmorejo, depende del lugar. Háblales del gazpacho. Háblales de la alhambra. Háblales de cosas que ellos pueden entender. ¿Cómo, hermana Sandra? La tortilla española. Háblale de cosas que ellos puedan entender. Sí que nosotros podemos enriquecerles hablando de nuestra cultura, pero tenemos que entender que estamos en su cultura. Y no podemos hablar de una España cultural sin hablar de una España religiosa. Las 3 mayores religiones están aquí en España. Venía hablando en el coche con los hermanos y hablaremos un poquito de Sefarad. Está aquí al ladito, que está en la Biblia, Sefarad, Toledo. Así que aquí en España hay un cuadro muy interesante porque España está en crisis, ¿no? En todos lados. España está en crisis y esta crisis está dejando a la gente sin identidad. Esta es una estrategia para dividir España, ¿vale? Pero resulta que aquí las culturas religiosas en España, que el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, es muy notoria e influente. Cuando los árabes fueron expulsos de España, dice la leyenda que ellos llevaron la llave, aquella llave enorme, y fueron pasando de generación en generación. ¿Para qué? Para que un día regresen a España. España está en el punto de mira. Pero aquí en España, si vosotros veis los domingos en televisión española, hay un espacio para 4 religiones. Todo el domingo es un espacio. No sé si viste. Te mandé unas fotos ahí. Junior, no sé si puede plasmarla ahí. Pues tenemos 4 fotos que el primer domingo se habla del catolicismo, eso es en televisión española, ¿vale? El segundo domingo se habla del judaísmo, el tercer domingo del evangelio, ese es lo evangélico, puede ir pasando, varón, las fotos. Y el cuarto domingo se habla del islamismo. Es muy interesante, ¿por qué? Porque si observas que tenemos media hora, los evangélicos tenemos una vez al mes, media hora, pero también las otras naciones. ¿Y por qué? Ese es el judaísmo. Muy interesante para los amantes del judaísmo y no confundir con los judaizantes, que hablaremos de esto más adelante. Pero esas culturas están aquí. Esas son las culturas religiosas milenarias en España. Es interesante porque nosotros hablamos que las naciones van a caer, y yo creo, rendirse a los pies de Cristo. En Hechos, pastor empezó predicando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y habla de las naciones que estaban allí. 13 naciones. La última que menciona es la árabe. Dicen los profetas misiológicos que la cultura árabe es la última a rendirse a los pies de Cristo. Esto, abrimos un paréntesis que hay mucho que hablar. España está en una crisis profunda cuanto a la religión. Y se sigue así, hermano. La idea es que la cultura se muera. Pastor, ¿se puede morir una cultura? Sí. Culturas milenarias sucumbieron, perdón. Dejaron de existir. ¿Dónde está Roma con todo su poderío? ¿Dónde están las culturas? ¿Dónde está Babilonia? ¿Y cómo se mata una cultura? En la antigüedad, por el tiempo no vamos a estar leyendo los versículos, en la antigüedad lo que hacían, cuando ellos conquistaban una nación, ellos llevaban los nobles, ¿os acordáis? Daniel, Misael, Azarías, Ananías, se llevaban a palacio, dejaban los pobres de los pobres, ojo al parche con esa expresión, pobres de los pobres, allí para cuidar de la tierra. Y entonces traían otra nación, lo ponían allí con otra cultura, con otra ideología, con otra religión, y así ellos extinguían la cultura. Pastor, ¿es posible que en nuestro siglo de la era, no es es ultra postmoderna, es posible que esto pase? Sí, es posible. Antes de Gaddafi, el libio Muammar Gaddafi, durante 42 años él gobernó Libia. Dicen los estrategistas políticos que fue un error eliminarlo, porque él era único, y perdón la expresión, bueno, él era el único que conseguía mantener la hegemonía de las etnias en Libia. Era como era, dictador, pero mantenía. Entonces los estrategistas políticos decían, mejor un loco que mantiene sus otros locos, y perdón la expresión locos,
porque, y no, pero claro, eliminan y tenemos lo que tenemos. Pero antes de Gaddafi morir, él trajo una profecía islámica, y eso está registrado. Él dijo que un gran avivamiento estaba por llegar a través del Islam, un reavivamiento, porque recuerda que el Islam había crecido mucho. No voy a ahondar en el tema porque el tema no es del Islam. Pero él dijo que conquistaremos Europa no por la guerra, sino por los vientres. Quiero que veáis conmigo un vídeo sobre cómo se muere una cultura. Vamos allá, Junior, por favor, la muerte de una cultura. Creo que fue el último varón que te fue enviado. No, es el último varón. Yo mandé a tu papá, no sé si te lo mandó, la muerte de una cultura. Si no te mandó, no pasa nada, mañana lo vemos. Ese video es muy interesante y mañana quiero que lo veamos. La muerte de una cultura. Y ahí tenemos que hablar también de lo que es la cultura local, en contra de la cultura del reino. Yo ayer hablaba con unos pastores, un pastor en concreto, que su ministerio ha crecido mucho en Holanda, y él se dedica a trabajar con los hispanos. Y hablábamos de cómo la cultura local absorbe la cultura del reino, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí tenemos que culturizarnos o transculturizarnos, pero no podemos prescindir de la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios, que es la cultura bíblica, que luego haremos una definición, una distinción de la cultura del reino y la cultura judía o judaica. Y la cultura del reino de Dios es la que debe prevalecer. El cristianismo es la única religión que respeta la cultura. El cristianismo no mata la cultura. El cristianismo potencia la cultura. Es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros tenemos Asambleas de Dios, ¿vale? Que es nuestra denominación. Tú vas a las Asambleas de Dios en Japón, es Asambleas de Dios con el mismo credo doctrinal, pero con otra cultura. Vas al otro lado del mundo, en Guinea Ecuatorial, es el mismo credo doctrinal, pero respeta la cultura. Eso es lo que hace el cristianismo. El cristianismo no anula la cultura, ¿vale? Quien anula las culturas son las sectas, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la cultura del reino en contra de la cultura local, nosotros tenemos que entender que la cultura del reino debe prevalecer sobre las culturas pecaminosas. Porque en Romanos dice que tenemos que obedecer los magistrados, ¿correcto? Pero y un magistrado que están practicando lo que están practicando contra los principios bíblicos, ¿qué haremos? ¿Les obedeceremos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos dos opciones. No voy a decir rebelar, pero sí, porque mira, una vez yo dije a una persona que estaba hablando mal del cristianismo, y yo le dije, quiero decirte una cosa, y pon atención en esto, nosotros no matamos por nuestra fe, pero morimos por nuestra fe, que es diferente. Por nuestra fe no matamos, pero si hace falta morir, morimos. Y créame, hermano, si Cristo tardara un poquito más, la cosa se va a estrechar. El pecado está institucionalizado. Yo no puedo predicar, Luis sabe de esto allí en Amsterdam, en contra del pecado. Me llevan a la cárcel. Aquí no es diferente. Podemos hablar todo lo que queremos aquí, en nuestras cuatro paredes, pero no podemos salir allá. Esa es la estrategia del enemigo. Pero días llegarán, iglesias MSBN, que muchos de vosotros tendréis que decidir entre decir la verdad tal y como es o seguir maquillando las cosas. Porque pecado sigue siendo pecado delante de Dios. Podemos llamarlo como queremos. Podemos maquillarlo como queremos. Pero la Biblia sigue siendo la infalible palabra de Dios. La Biblia sigue siendo nuestro reglón de ética y de fe. Cuidado para no adaptarte a la cultura de tal manera que tu fe se vuelva tibia. Una vez estaba predicando en un lugar, después me llevaron a otro lugar y me dijeron, pastor, ora por el pastor aquí de esta iglesia, él está con cáncer. Le dije, vaya, ¿qué pasa? Dice, no, es que él fuma mucho. Le dije, voy a orar para que deje el tabaco. Pero claro, recuerdo una vez en Sevilla que vino el joven de pastor, el joven de los líderes de jóvenes, vino, pastor,
tenemos que readaptar. La iglesia está muy anticuada. Pastor, tenemos que abrir, pastor. Tenemos que abrir porque llegó una iglesia que está revolucionando. Yo voy a decir el nombre voy a decir el milagro, pero no el nombre del santo para que nadie haga romería. Así que dije, ¿y qué revolución es esa? Dice, los jóvenes, pastor, están celebrando la Santa Cena con pizza y Coca-Cola. Estão celebrando a Santa Cena com pizza e Coca-Cola. Isso é uma revolução, pastor. E eu lhe dije al muchacho, pastor, era um jovem, le dije en andaluz, le dije, Quillo, cállate. Andaluz con argentino, ¿no? Cállate. Tú no sabes, no te asustes. Porque la Biblia dice, no traspases los senderos antiguos que pusieron tus padres. No caiga en invenciones porque esto va a hinchar la iglesia, pero no habrá estructura. No necesitamos engordar. La Biblia dice, creced en la gracia, en el conocimiento. No engordad en la gracia, en el conocimiento. Así que no te preocupes con los modismos. Tengo 6 minutos y quiero ir terminando. ¿Hasta dónde podemos reconciliar la cultura local con la iglesia? Jeremías 15, 19, 20. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Ellos tienen que convertirse a ti hablando de la fe. Luego lo cultural veremos. Porque hay cosas en la cultura que son pecados. Hay otras que no sé si son pecados. Y yo tuve que aprender eso a duras penas. ¿Qué hay en la cultura española que ofende los principios bíblicos? ¿Un cristiano puede participar de la corrida de toros? Es una pregunta, no tenéis que contestarme, solo suelto así, ¿vale? Porque eso trajo una división en una iglesia. Porque los españoles son amantes del toreo, ¿no? Casi más que el fútbol, ¿eh? ¿Viste perdón la expresión follón que pasó en Cataluña con el asunto de los toros? Ve a la feria aquí de Madrid tocar en ese asunto. Pero, hay un pero. Los psicólogos afirman, y yo escuché este reportaje que me llamó mucho la atención. Los psicólogos afirman que por detrás de la corrida de toros lo que hay es un deseo de muerte, una ansiedad de ver la sangre. ¿Puede un cristiano ir a la feria o no? ¿Puede un cristiano comer las 12 uvas? Yo os voy a confesar, no voy a confesar que está siendo grabado. ¿Sabéis lo de las 12 uvas? ¿Por qué se come 12 uvas? ¿Quién puede ayudarme? Tengo 4 minutos. ¿Por qué se comen 12 uvas? Por los 12 meses del año. ¿Cómo? Se piden 12 deseos para el siguiente año. ¿Qué más? Vale, ¿hay algún valenciano aquí? Valenciano, tierra de la paella. ¿Tú eres de Valencia? ¿Eres valenciano de verdad? ¿O es como yo? Soy un español. En Valencia, allá por 1870, la cosecha fue tan grande de la uva que ellos regalaron aquel año la uva. Y como estaba ya en el paso del mes, alguien dio la idea de decir, oye, ¿por qué no comemos 12 uvas celebrando los 12 meses? Porque este año la cosecha ha sido esplendorosa. De ahí las 12 uvas. Pastor, incluso hermano, hay uvas sin semilla, ¿verdad? En Mercadona. Y Mercadona no me está pagando nada para hacer. Es que me gusta. Vamos a terminar. Dios mío de mi alma, ni siquiera lo avancé. Distinguir un acto cultural de un acto, distinguir la cultura pecaminosa de una cultura normal. El primer milagro de Jesús, ¿a dónde fue? En una boda. Yo amo boda. Y yo, en toda iglesia que voy, yo digo, quiero casar a los jóvenes. Quiero casar a los que están solteros. Y quiero que os caséis. ¿Qué hay en una boda? Tarta, claro. ¿Qué más? ¿Cómo? La hermana susurró algo ahí que yo oí.
Dijo, ¿eso es lo que dijiste? Zumba, no, cumbia, no, eso no. Comida, ¿qué más? ¿Qué hay en una boda? Tengo 2 minutos, rápido. Vale, hay un libro muy interesante que se intitula Las tradiciones culturales en la época de Jesús. Muy interesante. En una boda judía había, yo no dije vino, eso era como la gente, pero había vino, había fiesta. Cuando vais a Jerusalén, a Israel, los que tuviste la oportunidad, veis una boda judía, qué bonita hasta hoy, ¿vale? Hay fiesta, hay baile, ellos bailan, el baile de ellos. En algunas fiestas pronuncia el Shema. En algunas fiestas bailan. Un baile muy bonito, muy cultural. Toman vino. Yo no vine aquí para decir que tengáis que tomar vino, no es eso. Estoy hablando de lo que hay en la Biblia. ¿Vale? Ahora, surge una pregunta y yo tengo 1 minuto y 20 segundos. ¿Será que Jesús hizo todo eso en la fiesta? No. Jesús era el santo Hijo de Dios, impecable, inmaculado, hombre que no pecaba. Y él mismo dijo, nadie me convence del pecado. Pero él estaba en una boda. ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús no rechazó la invitación. Él tenía un propósito. Él quería rescatarla, lo que estaba allí. Y él dijo, si yo voy a tu boda, dicen que era de la prima de María, ¿no? Fue a esta boda. Y nosotros tenemos que cuestionar algunas cosas que están en la Biblia. ¿Son realmente para enseñanza? Algunas cosas son culturales. ¿Son normas normativas o normas normandes? Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Tenemos que lavar los pies uno de los otros? ¿Qué harías con Judas? Yo le echaría ácido en los pies. Que ganas no falta, ¿no? De aquel hermanito tribuloso. Aquella hermanita que me hace la vida imposible. Pero Jesús nos manda a lavar los pies. Pablo habla del bautismo por los muertos. Entonces tenemos que bautizar por los muertos. Pablo habla del velo. Pablo habla a Timoteo que las mujeres se salvarán engendrando hijos. ¿Qué significa esto? ¿Queréis saber? ¿Sí o no? Mañana estaremos aquí, si Dios nos permite. Dios lo bendiga, Pastor Michael.